¿no? Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, para cerrar todo esto, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues decía yo, un poco en la línea de lo marcado, había quien especulaba a ver si iban a subir 25 puntos básicos. Permítame, por añadirle a toda esta lectura, esto es una interpretación de un servidor, pero aprovechando que le tengo nada mejor que su sabiduría, Pablo. Tienen reunión en julio, pero no la tienen en agosto, que es, bueno, tienen una reunión que es Jackson Hole, pero no hay decisión de tipos de interés hasta septiembre. ¿Vamos a ver subida en julio o en realidad se está dando 3 meses prácticamente de margen la Reserva Federal para leer si las grietas que ha generado en la economía son suficientes de verdad y va a caer la inflación definitivamente? Pues creo que es una posibilidad que pueda ocurrir perfectamente. No ha querido comprometerse a una subida en julio, simplemente ha dicho que necesita ver los efectos de estas medidas que se han tomado tan drásticas durante el último año y que sabe que tiene un decalaje a la hora de impactar a la economía, y no sería raro, ¿no?, que manden un mensaje. De hecho han hecho algo parecido a lo que se podía esperar, mandan un mensaje muy hawkish desde el lado, muy agresivo desde el lado de que faltan 2 subidas de tipos, pero luego no te dicen más que durante 2023, ¿no? El 2023 todavía es muy largo, con lo cual podrían dejarlo para septiembre y la última cerca de fin de año. No habría ningún problema con eso. Creo que va a depender muchísimo de los datos que puedan salir. Tendrían que salir datos a lo mejor muy agresivos en julio para que quieran hacerlo ya efectivo en una subida de 0,25, y el mercado yo creo que no se termina de creer, o sea, no se ha creído nada desde hace mucho tiempo, ¿no? De cuando la FED decía que iba a llevar los tipos aquí, el mercado no se lo creía, y hace 2 meses o 3 meses, cuando mirábamos la curva de tipos implícitos, el mercado cotizaba 2 bajadas de tasas de interés, que es evidente que no van a ocurrir, ¿no? Después hemos pasado de ahí a no cotizar bajadas de tipos de interés en 2023, y ahora la FED te dice voy a subir 2 veces más, y yo creo que el mercado dice, pero el mes que viene, y te dice no, el mes que viene no seguro al menos, y dice pues entonces no te creo, ¿no? Porque de aquí a 3 meses es a ver, habéis cambiado de un nivel de 4,1 a 4,6 en un trimestre, pues a saber lo que opinas en septiembre, ¿no? Con lo cual tiene cierta lógica. Entonces el mercado es, o me dices que me vas a castigar ahora con una subida ya, en cuyo caso reacciona negativamente, o si lo que me dices simplemente es que puede ocurrir más adelante, a saber si es cierto, y yo sigo con mi dinámica positiva, ¿no? Yo creo que esa es un poco la lectura de lo que hemos visto, esa reacción primero bajista, y luego cuando no dejaba claro que estuviese garantizada la subida en julio, el mercado recuperaba buena parte de lo que había caído. Gráfico que justo lo estábamos poniendo a su lado, no sé si lo veía, de esa caída que efectivamente comenta, prácticamente vertical, cuando dice, bueno, ahora hay pausa, pero en julio va a haber subida, porque si mirábamos ese gráfico de puntos, ese dot plot, en realidad se veía que hasta el 5,6, leñe, nos queda casi medio punto porcentual, aquí va a haber todavía salsa y caída, y luego, bueno, a lo mejor en julio no, y a lo mejor cambiamos de opinión, y entonces vuelta a esa subida. Pero no me quiero poner conspiranoico, pero vemos tantas veces esta barrida en cortos, cada vez que sale Jerome Powell, no hay nadie detrás, ¿no, Pablo? No, yo creo que a mí antiguamente me decían que éramos los institucionales, ¿no? Los que, cuando yo gestionaba pues el fondo de 500 millones de dólares, me decían eso de es que los fondos grandes, es que los bancos de inversión hacen esto. Digo, vamos a ver, cuando tú llegas a una reunión de un banco central y estás gestionando una cartera de 500 millones de dólares, lo último en lo que estás pensando es en el retail trader o el trader minorista. Estás preocupado por tu cartera, por interpretar correctamente lo que dice Powell, que no te haga el lío Goldman, es decir, estás en otra batalla, no estás en la batalla de los minoristas, con lo cual esa percepción que tienen muchos traders ¿no?, particulares de no, es que me hacen saltar los stops. Digo, no, los stops saltan para todos, para ti, para las casas de inversión grandes, para los fondos de inversión, para los planes de pensiones, digo, para todos los gestores. No te creas que hay alguien que te está vigilando con una cámara, eres la última preocupación de un gestor grande. 2 preguntas, Pablo, una en lo referente a qué va a pasar, es decir, sin bola de cristal, pero decía Powell, siguen esa idea un poco del Goldilocks, ¿no? Él ya dijo en la anterior reunión, soy el único de la Reserva Federal que cree que no va a haber recesión. Lo dijo así abiertamente, como si le hubieran pedido que lo dijera, como diciendo, que los demás vamos cubiertos. Pero, ¿crees que de verdad va a aguantar el mercado laboral y que van a alcanzar ese 2% como ve Powell? Eso por un lado, y por el otro, las grietas que decimos que hay en la economía, cuando vemos quizá algo más micro, ¿no? Que si las ventas de vehículos, que si, bueno, otra serie de referencias que hemos ido enseñando aquí y que claramente hablan de momentos de crisis en las comparativas de esas gráficas. ¿Crees que hay un problema real en la economía por detrás?
Bueno, yo creo que hay muchos problemas, ¿no? Hay un modelo económico que no funciona, que es evidente, que está sustentado en endeudamiento. De hecho, las últimas 2-3 preguntas que ha habido, una de ellas era sobre la situación insostenible desde el plano fiscal. Porque es verdad, ¿no? Y dices, bueno, estás siguiendo un camino en el que cada vez te endeudas más, gastas más de lo que ingresas y no creces más. De hecho, el crecimiento a largo plazo que plantean es 1,8. Es por debajo de lo que solían mantener hace una década, ¿no? Cuando no estaban tan endeudados. Por tanto, dices, bueno, la pregunta es, ¿crees que va a haber una recesión? Sí, claro que va a haber una recesión. ¿Por qué? Digo, por varias razones muy sencillas. Una, porque subir 500 y pico puntos básicos los tipos de interés en una economía tan endeudada, creo que va a pasar una factura tremenda. Segundo, porque no estamos viendo ese daño todavía gracias a las políticas fiscales ultra expansivas que se llevaron a cabo junto a la política monetaria tremendamente expansiva, y todavía se está gastando parte del dinero del último paquete que aprobó Biden en 2022 y hay gasto público. Es decir, pero cuando todo eso desaparezca, que desaparecerá, veremos realmente cómo se defiende la economía americana con estos niveles de tipos de interés. Yo creo que la crisis bancaria es una muestra de que no está preparado el sistema, igual que los unfunded liabilities que hay en los planes de pensiones. Puedes hacer un bailout a todo, porque a los bancos les han hecho un bailout. No vendas tu cartera a pérdida, descuéntala aquí y yo te doy dinero, como si estuvieses descontando a precios de entrada, ¿no? Eso es increíble y nos parece normal, ¿no? Y además garantizo prácticamente cualquier cuenta, aunque sea superior a $250.000, que era lo que cubría el depósito de garantía, ¿no? en Estados Unidos, con lo cual nos hemos acostumbrado a esto. Es que hay un problema y sale alguien con la capa de Superman, mete ahí el dinero que haga falta y lo financia, pero no arregla el problema, financia el problema, ¿no? Se paraliza la economía y financian el consumo. Mandan cheques a base de endeudamiento. Entonces yo sí creo que lo que estamos viendo es algo que llevo viendo pues casi 40 años, ¿no? Que es los bancos centrales generan burbujas y los bancos centrales pinchan burbujas y lo hacen por no ver los problemas. En 2018 nos decían que no había un problema con la subida de tipos y la retirada de estímulo monetario hasta que la bolsa baja más de un 20%, y entonces hacen todo lo contrario, dejan de subir tipos, empiezan a bajarlos en 2019 y además compran letras del Tesoro, que es un QE4 encubierto. Actúan excesivamente agresivos en la pandemia y luego no ven llegar la inflación y dicen que es transitoria, y para cuando quieren actuar la inflación está por encima del 9%. Empiezan subiendo los tipos a un ritmo como no ha habido nunca, no hay precedentes de una subida tan rápida, ni siquiera en los años 80, con lo cual dices, y ahora crees que con esa subida y retirando además liquidez y drenando posición en deuda en tu balance, vas a salir de esto creciendo entre un 1 y un 1,1%, cuando la media a largo plazo es 1,8%. Me estás diciendo que básicamente no ves más de un 0,8% de impacto en la economía, teniendo en cuenta que vas a subir 550 puntos básicos los tipos de interés en un año y medio, en una economía más endeudada que de lo que ha estado jamás. No sé, es un mundo utópico, ¿no? Yo no me siento cómodo. A mí cuando me dicen, no va a haber, digo, perdóname que lo dude. Claro que creo que va a haber. Igual que pensaba que iba a haber inflación cuando decían que no iba a haberla, ahora pienso que va a haber recesión cuando te dicen que no va a haberla. Y creo que los resultados empresariales no van a ser mejores en 2023 y 2024 porque no me creo el 1,1% de crecimiento que están estimando para este año y medio que queda. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí tengo una visión claramente más negativa que la que presenta el señor Powell. Sí, ya le veo, Pablo. Y al margen de, claro, mirando todo esto le decía, entonces, ¿el empleo va a aguantar? Porque lo digo porque actualmente en los niveles de empleo que hay ahora mismo lo hemos analizado aquí varias veces y lo hemos hablado también con usted, hay una dicotomía, y es que se habla de pleno empleo, pero cuando uno mira el dato por dentro hay gente que tiene varios trabajos y en realidad hay familias que sí que tienen problemas. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad la desaparición de esos trabajos que hay no van a hacer florecer un porcentaje de empleos o de desempleos, mejor dicho, más importante que el que espera la propia FED? A ver, lo primero que hay que entender es que la métrica mirada así, a grosso modo, del desempleo, es una métrica totalmente retardada de cómo va la economía. De hecho, si te vas a la crisis del 2020, te vas a la crisis del 2008, te vas a la crisis del año 2001 y así para atrás, verás que en todas y cada una de esas crisis, antes de la crisis había casi pleno empleo, si no pleno empleo como tal. Con lo cual, el hecho de que el pleno empleo esté como está
a mí no me da satisfacción o alegrías. Pienso que otra vez se está produciendo en un entorno muy similar al que había anteriormente. En segundo lugar está la realidad, ¿no? Dices, pleno empleo, y piensas, pues la economía estará ebulliendo, ¿no? Y dices, no, con pleno empleo apenas están creciendo. Y no solamente eso, la mitad de la población en Estados Unidos no puede hacer frente a un gasto de $500. Viven paycheck to paycheck, como se dice, es decir, nómina, es decir, no tienen reserva. Y a eso métele ahora el encarecimiento del crédito, que sabes que mucho consumo se está derivando ya al uso de tarjetas de crédito. No sé, creo que la combinación es muy peligrosa. Entonces, el dato de empleo no me parece raro, y lo que sí es cierto es que puede haber un decalaje aún mayor hasta que veamos las consecuencias negativas, porque hoy por hoy todavía lo que tienes es mucha más oferta de empleo que de demanda. Pero en parte esa falta de demanda es porque ha habido mucha gente que no ha vuelto al mercado laboral, ¿no? Gente que aprovechó el boom que se produjo en términos de efecto riqueza 2021 con la subida de la vivienda. Subió más de un 20% la vivienda en solo un año, más la subida brutal de la bolsa, y mucha gente dijo, no, yo creo que tengo ya de patrimonio invertido en bolsa y inmobiliario, bloqueo y ya tengo para retirarme, ¿no? Con lo cual hay gente que no va a volver al mercado laboral. La famosa jubilación de los baby boomers, ¿no? Que llamamos. Con lo cual vas a tener menos mano de obra disponible en el mercado probablemente respecto a la oferta existente, y eso va a mantener la tasa de desempleo baja durante más tiempo, pero también va a ser más difícil que corrija las presiones salariales, ¿no? Precisamente por ese desequilibrio entre demanda y oferta. No creo que haya que preocuparse mucho por el tema del desempleo para ver lo que ocurre con el mercado o con la economía. Creo que el efecto será posterior, no anterior. Bueno, pues tendremos tiempo de verlo y tendremos también tiempo de analizar si efectivamente en julio tenemos otra vez susto a muerte o si esto se vaya para septiembre, recordando que agosto va a haber un impasse importante y que está Jackson Hole, donde se dicen y deciden probablemente muchas cosas, pero donde no son tan públicas. Sí. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, siempre un gusto. Cerramos así Bloque en Wall Street, cerramos esta parte con Jerome Powell. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Y nosotros con esta noticia, que es la noticia de